de hoy. Muchas gracias, Alejandro. Vamos a presentar al invitado de hoy, que es el doctor Miguel Ángel Arbizu Coyotzi. El doctor Arbizu estudió la licenciatura en Física y Matemáticas con especialidad en Física en la Escuela Superior de Física y Matemáticas del Instituto Politécnico Nacional. Tiene una maestría y doctorado en Ciencias en la especialidad de Física en el Departamento de Física del CINVESTAB. Realizó una estancia postdoctoral en la Universidad de Uppsala, en Suecia, de 2014 a 2016, con el profesor Claes-Göran Grambis. El doctor Arbizu ha sido profesor en la Universidad Politécnica de Chiapas. Actualmente labora como profesor en la CIME Zacatenco en el Instituto Politécnico Nacional. Se especializa en propiedades cromogénicas de óxidos de metales de transición. El doctor Arbizu pertenece al Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1, ha publicado alrededor de 30 artículos con cerca de 300 citas y es revisor en revistas como Thin Solid Films, Electroquímica Acta y Journal of Building Engineering. Agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Miguel. El doctor Miguel hoy va a presentar su plática titulada Durabilidad electroquímica en óxidos de metales de transición electrocrómicos. Muchas gracias, Miguel. Te cedo la palabra. Sí, muy buenos días a todos. La verdad, muchas gracias por la invitación, Iván. Y bueno, pues vamos a la plática del día de hoy. Entonces, bueno, yo pongo aquí el logo de CINVESTAB, a final de cuentas, estoy dando este día de hoy este coloquio. Además, ahí hice mis estudios de maestría y doctorado. Y estoy poniendo el logo de la Universidad de Uppsala porque de los resultados que voy a hablar el día de hoy, pues todos se hicieron ahí. No necesariamente algunos por mí, pero ahorita les iré comentando. Bueno, entonces, a manera de introducción, bueno, pues esto que les estoy mostrando es muy actual. Estos son los costos de los futuros de gas natural en el Reino Unido. Y, bueno, como pueden ver, se han disparado enormemente en los últimos meses. Entonces, esa situación del gas natural pues no es única de nuestro país. La crisis es común en varios países, y en particular en Europa. Si nos vamos a otra parte del mundo, esto es el equivalente, pero de carbón, ¿no? En China. Y igualmente se ha disparado en los últimos meses el costo del carbón. Y bueno, nosotros sabemos que en China el carbón sigue siendo la principal fuente de energía, ¿no? Entonces, están en un momento ahorita de que han estado parando un poquito de producción y bueno, sabemos las consecuencias económicas que eso tiene, ¿no? Obviamente para China, pero al ser el único país que el año pasado pudo crecer un poquito, pues eso evidentemente es un problema para todos. Entonces, parte del problema es que muchos países se han comprometido a generación de energías limpias, lo cual está muy bien. De hecho, también, aparte de cortar las energías fósiles, pues por ejemplo Alemania ya también decidió muy agresivamente reducir su energía nuclear. Pero, por ejemplo, este ha sido un mal año para vientos, ¿no? Ha habido poco viento en comparación con años pasados y la generación eólica se ha visto, por supuesto, afectada por eso. Entonces, eso nos habla de que la generación, ¿verdad?, de estas energías limpias, solar, eólica, etcétera, pues suele ser intermitente, ¿no? La naturaleza misma de cómo estamos pues, dependiendo de, ¿no?, las condiciones climáticas. Entonces, claro, ahora en estos días, pues, ya tiempo, el clamor de la juventud, ¿no? Ahí está, por ejemplo, esta chica sueca, Greta Thunberg, pues ella le da voz a las nuevas generaciones en el sentido de
exigir a los gobiernos acción en contra del cambio climático, que ya nadie puede negar. De hecho, aquí les presento, por ejemplo, estos son los costos desde el 1980 a 2018, no, 2019, de los costos que generan los desastres naturales. Claro, aquí también están incluidos situaciones geológicas, terremotos, volcanes, etcétera, que, bueno, no tienen que ver tanto con el llamado cambio climático. Sin embargo, sí se ve claro aquí una tendencia a la alza de esos costos. Estos picos de acá, por ejemplo, los más altos, pues corresponden a los tsunamis, ¿no? De Tailandia y Indonesia, que como fue muy a finales del 2004, pues por eso los costos se vieron reflejados al 2005. Y este es el de Japón. Esta otra gráfica que les presento, esta ya es más centrada justo en eventos climáticos. Y también aquí vemos que esta línea negra de acá es el promedio, ¿no? Y lo que estamos viendo es que en los últimos años esos costos están siendo ya bastante excesivos. Y de hecho esta gráfica curiosamente nos dice que justo la mayor parte de los eventos climáticos costosos pues se dan en la segunda mitad del año. Es la temporada de huracanes y tifones, ¿no? En el caso de la parte asiática. Y entonces, bueno, se están volviendo en general más frecuentes y potentes los huracanes, tifones, etcétera. Las sequías también han sido un problema, inundaciones, por otro lado, en otras partes. Entonces, el cambio climático ya es difícil de que se pueda negar. Sin embargo, todavía hay quien discute si hay exactamente una conexión, ¿no?, entre nuestras emisiones de gases de invernadero, principalmente CO2, pero no solo, y de hecho, justo este cambio climático. Aquí lo que se tiene es medición de CO2, estas líneas azules, en diferentes partes del globo, y en función de los años, desde los 1860 hasta más o menos nuestros días. También más o menos se presenta una evolución de las manchas solares, porque mucho de lo que se ha dicho de que posiblemente este cambio climático se deba a, por ejemplo, a una actividad más mayor del sol. Sin embargo, y esto es justo la temperatura global de la Tierra, aquí vemos claramente un incremento y parece haber una correlación más clara con el incremento del CO2 que con dichas manchas solares, la actividad solar. De cualquier manera, no queremos ese CO2, exceso de CO2 en nuestra atmósfera, puesto que al final de cuentas mucho de ese CO2 se va a, se diluye en mares, en lagos. Eso cambia radicalmente la acidez de esas aguas y por lo tanto afecta la fauna de esos ecosistemas. Y puede esto ser de manera tan rápida que pues no alcancen muchas especies a adaptarse. Entonces, claramente eso es una situación que tenemos que abordar. Entonces, por un lado está que tenemos que hacer, y de hecho esto va a ser casi que queramos o no, ya de alguna manera los gobiernos sí que están tomando algunas medidas para reducir radicalmente las fuentes de energía fósiles y más bien irnos hacia fuentes de energía renovables. Pero ya les comento, pues a veces eso suele ser un problema y causa a veces situaciones complicadas como las actuales crisis en Europa y en
ya les mencioné en China respecto al gas y otras situaciones. Y bueno, pues parte de la solución, obviamente sí será irnos hacia producción de energías limpias, pero también tenemos que radicalmente cambiar nuestra manera de pues, consumir energía. Somos ávidos consumidores de energía. Todo el tiempo estamos consumiendo energía en todo momento y a veces de manera muy irracional. Es decir, nos hemos hecho dependientes, por ejemplo, ya todos tenemos nuestra super enciclopedia, ¿no?, en nuestros bolsillos. Y cualquier dato que no nos acordemos, pues inmediatamente vamos y lo buscamos ahí, ¿no? En el doctor Wikipedia, en el doctor Google, ahí lo investigamos. Y de hecho, no nos ponemos a pensar, ¿no?, que muchas veces parte de esa información que buscamos es superflua. Lo hacemos como está. Entonces, sí que tenemos que cambiar nuestros hábitos y parte de ello pues es buscar estrategias para ahorrar energía. Y es un poquito en ese sentido la plática que les voy a dar el día de hoy es materiales que buscan ahorrar energía. Ahora bien, siguiendo con esta situación, aquí tenemos unas gráficas de pastel. Estas son el uso de dónde provienen nuestras energías. Entonces, claramente, esto es carbón, esto es petróleo, esto es gas. Entonces, las energías provenientes em, bueno, de fósiles están claramente, están ya dominando, ¿no? La nuclear también se lleva una gran parte de la producción y bueno, cada vez tenemos un poquito más de energías renovables. Ahora, esa es la producción. ¿Dónde se usa esa energía? Bueno, pues mucho se pierde a la hora de que se transporta y se transforma esos voltajes. Hay pérdidas. Y bueno, en los hogares se consume bastante, en la industria y en el transporte. Esos son los tres sectores que más consumen. Ahora, dentro de la industria, justamente en nuestros hogares, en edificaciones, en la industria, más o menos esta es la gráfica del consumo en nuestros hogares y en edificios. Esto es iluminación artificial y, bueno, nuestros aparatos, tanto eléctricos como electrónicos, pero vean, es casi el 50% en calefacción y aire acondicionado. Probablemente aquí en la Ciudad de México no lo ocupemos tanto, pero sí que en nuestro país hay regiones donde pues es forzoso tener una u otra o ambas, ¿no?, dependiendo, por supuesto, de la época del año. Y entonces esto es un consumo enorme de energía. ¿Y por qué tenemos ese consumo enorme? Básicamente es porque deliberadamente construimos nuestras casas y edificios con una debilidad, que son las ventanas. A través de las ventanas es que se da un flujo muy importante de energía solar, luz, pero también calor. Y entonces, porque si no existieran las ventanas, pues tendríamos habitaciones que tendrían un mejor aislamiento térmico. Sin embargo, por supuesto, prescindir de las ventanas no es opción, ¿no? Se sabe que necesitamos como seres humanos de luz natural para sentirnos a gusto, sentirnos saludables. Y de hecho, pues además, al tener una ventana, pues tenemos una vista y podemos, en fin, más o menos distraernos durante nuestras jornadas laborales. Entonces necesitamos las ventanas, no es que podamos prescindir de ellas. Entonces, la solución posible que se propone es ventanas inteligentes, aquellas que el usuario puede modular, ¿no?, el paso de luz y energía solar a través de ella, ¿no?, con un pequeño voltaje que se establece
y que nos cambia estado de nuestra ventana de un estado transparente a un estado oscuro o coloreado. Y bueno, justo los materiales que he trabajado, pues son materiales que se usan en este tipo de ventanas, que son materiales electrocrómicos. Existen materiales orgánicos, los cuales yo no he estudiado, y los inorgánicos, que en algunos de ellos yo sí que he trabajado. Ambos tienen ventajas y desventajas, pues les puedo decir que los orgánicos tienen una variedad más grande de colores en los que pueden obtenerse la coloración del material. Son más rápidos también de colorear, pero por ejemplo, a muchos de ellos suelen ser cancerígenos. Entonces, bueno, la mayoría de los materiales trabajados, óxidos de metales de transición, pues son inocuos en ese sentido. Bien, entonces, bueno, no solamente ventanas inteligentes, como esta otra que está acá abajito, son las posibles aplicaciones. También se ha propuesto displays, ¿no? Como los de los relojes digitales, solo que esos tienen otra tecnología de cuarzo líquido. Estos, en cambio, electrocrómicos, bueno, el material electrocrómico atrás se ponen pigmentos blancos y cuando está, justo aquí se alcanza a ver tal vez apenas esos pigmentos blancos. Cuando está en su estado oscuro, bueno, pues vemos ahí, podemos formar entonces caracteres. La ventaja respecto a los, les menciono, de calculadoras y de relojes, de pulsera, es que este tipo de displays no necesitan todo el tiempo estar estableciendo una diferencia de potencial, un voltaje para que se vea el carácter. Basta hacerlo para crear justo el cambio de coloración del material, y estos materiales tienen memoria. Entonces, para determinado tipo de aplicaciones, no un reloj, por supuesto, porque ese constantemente va a estar cambiando, pero otro tipo de aplicaciones puede que convenga más displays de este tipo que consumen muy poca energía. Otra posible aplicación es en la parte de atrás tener un espejo, y entonces lo que creamos es un espejo en el cual podemos variar, ¿no? Qué tanto refleja, ¿no? Básicamente. Y eso pues puede ser útil en nuestras calles, cuando pues muchas veces hay algunos conductores que por falta de cortesía pues tienen las luces altas prendidas y nos deslumbran. Entonces, justo estos materiales pudieran también igualmente servir para evitar esa molestia. Bueno, déjenme en este momento les comento que dentro de los materiales que he trabajado, los óxidos de metales de transición, hay dos tipos, unos que se llaman catódicos y otros anódicos. La diferencia es, en ambos, para conseguir la coloración o el estado transparente, hay que intercalar en el material iones y electrones. Eso se realiza de manera electroquímica y ahorita lo platico un poquito mejor cómo se realiza. Pero la situación con los materiales catódicos es que para que se pase del estado transparente a coloreado, hay que insertar iones y electrones. En cambio, los materiales anódicos es al revés. Para crear el estado coloreado hay que extraer iones y electrones del material, y para regresar al estado transparente hay que intercalarlos en el material. Entonces, esos son los dos tipos. En el caso del vanadio es pues curioso, porque el óxido de vanadio es anódico. En cambio, el pentóxido de vanadio, dependiendo de la longitud de onda en que estemos interesados, el rango de longitud de onda, se comporta pues, de manera catódica o anódica. Ok. Y entonces, ahorita sí les voy a platicar cómo es que funciona una ventana inteligente. Lo que necesitamos
es una especie de sándwich. Y tenemos pues ya sea vidrio o poliéster, ¿no? Que va a soportar todo de ambos costados nuestra ventana. Tenemos un material transparente conductor, que puede ser pito, que es óxido de indio, óxido de estaño dopado con indio, y que es un material que pues no va a ser conductor como un metal, pero sí con una resistencia baja, que nos va a permitir circulación de electrones. Y aquí tenemos el material electrocrómico principal. Por supuesto, ahí debemos de poner, de toda esta lista que tenemos aquí, pues el material que tenga las mejores características. Es decir, que, por ejemplo, se dé la mayor modulación de transmisión óptica. Y eso, ese material, pues es el óxido de tungsteno. De hecho, trióxido de tungsteno. Ese es el mejor material electrocrómico que existe en cuanto a modulación óptica. Y ese es generalmente que se utiliza, ¿no?, como material electrocrómico principal. Luego tenemos una capa que es un conductor iónico, que bueno, es un electrolito. Pero entonces, los experimentos que yo he hecho se han centrado solamente en esta etapa, en este material electrocrómico principal. Bueno, también he hecho, ahorita les comento del otro lado, pero el electrolito que yo uso es un líquido. Sin embargo, ya para ventanas inteligentes, eso suele ser poco práctico y normalmente el electrolito es un gel. Del otro lado, pues lo que tenemos es lo que se conoce como una película que es de almacenamiento de iones. Y la idea es eso, pues que es de los iones que se van a ocupar para intercalar en el material electrónico principal cuando extraemos o de intercalamos los iones y electrones del material, pues tienen que llegar a un lado y pues bueno, suele ser este material que es de almacenamiento de iones. En cambio, cuando invertimos la polaridad, bueno, obligamos a los iones y electrones a intercalarse dentro de nuestro material electrocrómico. Este material de almacenamiento de iones, lo que necesitamos es que sea un material transparente, ¿verdad? Porque quien queremos que se coloree es el material electrocrómico principal, pues es un material transparente y a la hora de que se intercalen o de intercalen iones de él, pues que no se colore. Esa es una opción. Pero pudiera ser igualmente un material electrocrómico. Solamente que hay que asegurarnos que si nuestro material electrocrómico principal es catódico, porque por ejemplo usamos trióxido de tungsteno, este otro material debe ser anódico. De manera que, de manera armónica, sincronizada, ambos materiales se coloreen cuando los iones van en una dirección y se vuelvan transparentes cuando van en la otra dirección. El material, el mejor material anódico, de hecho, es el óxido de iridio. Sin embargo, el iridio es extremadamente escaso en nuestro planeta y por lo tanto no es una opción. El segundo mejor candidato es el óxido de níquel y es entonces el material que generalmente se prefiere. La coloración que obtiene el trióxido de tungsteno es pues, azul, más o menos como lo vieron aquí en esta, aquí, un azul casi. En cambio, el óxido de níquel pues se suele colorear un poquito cafecito, amarillo. De manera que ya en una ventana inteligente, en la cual tenemos dióxido de tungsteno de un lado y óxido de níquel del otro, lo que vemos ya es una coloración más o menos gris, neutra, que es más o menos lo ideal, ¿no?, para los propósitos que se requieren de una ventana inteligente. Entonces, miren, esto como pueden ver es un sistema bastante complejo, es de hecho muy parecido a lo que sería una batería. Y de hecho, uno puede concentrarse en mejorar cada una de las etapas. Por ejemplo, si estas tecnologías no se han expandido, es básicamente porque, bueno, los materiales transparentes conductores pues deben ser caros. Ya les menciono que el litio, el
óxido de estaño dopado con indio, bueno, pues el indio también es muy escaso y suelen ser materiales costosos. Pero son muy útiles, por supuesto, no solamente en ventanas inteligentes, también en celdas solares se usan y ustedes los usan a diario en el celular, porque precisamente la manera en que el celular puede ser táctil es a través de un material transparente. Bueno, esa es una etapa que se puede mejorar y que además, por supuesto, todo debe ser compatible entre sí, ¿no? De otra manera, pues no, esto no va a ser. Uno puede centrarse en mejorar las propiedades intrínsecas de nuestro material principal electrónico y en el caso del dióxido de tungsteno, pues uno quisiera doparlo, por ejemplo, con algo para que su coloración no sea azul por sí misma, sino sea gris. Eso se consigue con relativo éxito dopándolo con molibdeno, que de hecho el dióxido de molibdeno también es en sí mismo un material electrónico catónico. Y también mejorar, sobre todo, la durabilidad del material. Llega un momento en que, ya ahorita lo vamos a ver cuando veamos los resultados, que nuestro material deja de ser electrocrómico después de muchos ciclos. Y entonces, pues claro, en ese momento hay que cambiar nuestra ventana y ya no nos sirve. Entonces, claro, una estrategia es buscar mejorar el material electrocrómico principal. El óxido de níquel curiosamente tiene una mayor durabilidad electroquímica que el dióxido de tungsteno. Pero, claro, no se usa como material electroquímico principal porque la modulación óptica que se obtiene con él es pues, baja, ¿no? En comparación con el dióxido de tungsteno. Igualmente, se deben de buscar electrolitos, ya les digo geles, o pueden ser tal vez en estado sólido, que permitan, que sean compatibles con ambas películas y que permitan pues, una alta conducción iónica y que sean igualmente transparentes y que no se degraden fácilmente. Por ejemplo, las ventanas van a estar expuestas a luz solar y no queremos que nuestro electrolito se degrade con la luz solar, ¿no? Entonces, hay un montón de cosas que cuidar. Yo principalmente me he centrado en mejorar la durabilidad electroquímica del dióxido de tungsteno, pero también he hecho algunas cositas con óxido de níquel. Entonces, nada más antes de pasar a los resultados, déjenme les comento que, claro, tener nuestra ventana desnuda, pues en principio pues, nos permite el paso de bastante luz a nuestros lugares y edificios. Por lo tanto, gastamos relativamente poco en luz artificial, pero ya les digo, gastamos demasiado, por ejemplo, aquí en aire acondicionado, ¿no? Opciones hay que son de alguna manera, pues, que no son dinámicas, son estáticas, opciones que no se pueden cambiar, que son, bueno, entintar el el vidrio. Y eso, bueno, pues nos permite un cierto ahorro, tanto de energía del aire acondicionado, pero ya tenemos que invertir un poquito más en iluminación. Lo mismo que si usamos materiales que reflejen, ¿no? En el caso de estos edificios que ya ahora proliferan, que se ven prácticamente como espejos, sí, ahí ya podemos asegurarnos una cierta aislamiento térmico, pero ahora en contra tenemos que gastar más en iluminación artificial. Entonces, la propuesta son estos materiales que son cromogénicos en general. Yo les ahorita he hablado de los electrocrómicos, que son los que permiten mayor ahorro, pero existen fotocrómicos y termocrómicos. Y bueno, algunos de ellos nos permitirían más ahorro en un sentido que en otro. Entonces, la idea es, lo que les quiero dar con esta lámina es, bueno, que los materiales electrocrómicos son los que nos permiten mayor ahorro en ambos sentidos. En aire acondicionado y también, o calefacción, y también en iluminación artificial. Bien, pues ahora sí voy a pasar ya con esta larga introducción a los resultados y
He hecho algunas cosas en diferentes direcciones, sin embargo, lo que les voy a presentar aquí, los resultados que les voy a presentar aquí, siguen más o menos una misma idea. Es esa de la durabilidad de las, en este caso, de la película principal, la electropelícula principal, que es el trióxido de tungsteno. Entonces, un primer acercamiento que yo tuve, de hecho, con materiales electrocrómicos, yo ya había trabajado en el profesor Sergio Tomás, en el departamento de física, termocromismo y fotocromismo en trióxido de molibdeno, y durante mi doctorado hice una estancia de beca mixta en Uppsala. Entonces fue la primera vez que fui a la Universidad de Uppsala, en la cual lo que hice ahí fue dopar el trióxido de tungsteno con titanio. Igualmente, nos revisamos rápidamente, el óxido de titanio es un material electrocrónico catódico. Entonces, ahí hay compatibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué la adición? Bueno, porque de eso les decía, buscamos mejorar esa durabilidad electrocrónica. Entonces, una primera situación que va a pasar cuando agregamos titanio es, aquí tenemos en negro, tal como se depositan películas, aquí es de trióxido de tungsteno puro, y aquí es ya con algo de titanio, ¿no? Esta cantidad de titanio. Y después en rojo tenemos qué pasa cuando se hacen tratamientos en aire a 400 grados centígrados. Bueno, esto es difracción de rayos X y tal como se depositan las películas son amorfas. Y de hecho así las queremos, porque curiosamente el electrocromismo entre el tungsteno es mucho, pero mucho mejor cuando tenemos el material en estado amorfo. Cuando se dan estos tratamientos térmicos, se induce cierta cristalinidad en el dióxido de tungsteno puro. Aquí se ven los picos ya inclusive identificados a qué planos pertenecen. Sin embargo, esos mismos tratamientos a esas mismas temperaturas y ese mismo tiempo de 2 horas en aire no provoca esa cristalización cuando agregamos titanio. Entonces, de alguna manera, el titanio ya aquí está estabilizando, ¿no?, la estructura amorfa de nuestra película. Y eso es importante porque justo de las cosas que se piensa que puede ser la causa de que se pierda el electrocromismo en nuestras películas es que se va induciendo junto con el ciclaje cierta cristalinidad. Entonces, esto es una situación que es importante. Pero bueno, lo que realmente se sospecha que causa que la película electrocrómica muera es que queda litio atrapado. O sea, siempre estamos metiendo, aquí es, por cierto no lo comenté, pero aquí para estos experimentos usé como electrolito propileno de carbonato y ahí en eso disolvimos perclorato de litio. Y entonces los iones que yo estoy insertando, intercalando en mi película son iones de litio. Y ya les digo, bueno, del otro lado, pues lo que estoy haciendo es que también electrones vayan a parar mi película y mi película quede eléctricamente derecha. Entonces, en cada proceso en el que yo estoy intercalando para crear coloración, transparencia, llega un momento en que los litios se van quedando ahí atrapados. Esto, por ejemplo, es un voltagrama típico de este tipo de materiales electroquímicos, en particular dióxido de tungsteno. Empezamos por aquí, que es más o menos lo que se conoce como potencial a circuito abierto de mi material, es decir, cuando no aplico ningún potencial externo, es simplemente el potencial que existe entre los dos electrodos de manera natural. Y bueno, de ahí ya empiezo en sentido de las manecillas de reloj a recorrer estos voltagramas. Entonces, fíjense, aquí estoy en este primer, dióxido de tungsteno puro. Aquí, en esta primera gráfica que está como A, estoy ciclando en una ventana entre 2 y 4 volts contra mi referencia, que también mi electrodo de referencia en este caso fueron laminitas de litio.
Y como ustedes pueden ver, los ciclos se van achicando. Pero esto pasó en un rango de 600 ciclos. En realidad, pues uno quisiera más para una ventana, ¿verdad? Porque uno no quiere estar otra vez cambiando su ventana después de 600 ciclos. Uno quisiera más. Pero bueno, ¿qué pasa si extendemos un poquito, si abusamos un poquito de la película y extendemos esa ventana de voltaje? Este es, en lugar de 2 a 4, este es de 1.7 a 4. Y en lugar de durar cientos de ciclos, en 80 ciclos mi película básicamente, electrocrónicamente, ya está muerta. Ya, de hecho, al final, en lugar de verse transparente, obtiene un color amarillento y en principio, cuando yo hacía estos experimentos, pues ya eran películas que como tal desechábamos. Esto es la evolución de la carga para estas gráficas de cómo va pasando. Yo tengo la carga que inserto y la carga que extraigo, es decir, los iones, y al principio pues estoy insertando bastante carga, pero después ya no puedo insertar, ¿no? Conforme avanzo el número de ciclos. Y esto de acá es la diferencia entre la carga insertada y la extraída. Entonces aquí es donde les digo que se da una acumulación de carga. Pero hasta este punto no había una confirmación experimental que en efecto era litio atrapado. Luego pasaremos a eso. Ahora, ¿qué pasa cuando yo agrego alguna cantidad de titanio y ciclo igualmente en la ventana de 1.7 a 4? Bueno, aquí como pueden ver, sí, se siguen achicando de alguna manera estas voltanogramas, pero ya es mucho menos dramático con el trióxido de tungsteno. Y de hecho, cuando agrego un poquito más de titanio, bueno, pues entonces mejora un poquito más esa estabilidad electroquímica de mi película. Bueno, pues igualmente aquí es cómo se comporta la carga extraída e insertada, ¿no? Para ambos tipos de películas, con esta cantidad de titanio y con esta cantidad de titanio. Y aquí la diferencia, ¿no? Entonces, esto es mucho menos dramático. Claro que también se llega a perder cierta capacidad de insertar carga y extraerla del material, pero es mucho menos dramático que para el trióxido de tungsteno. Bien, esto es transmitancia óptica. Esta es la película tal como se depositan, las películas tal como se depositan, de trióxido de tungsteno y con contenido de titanio. Y esta es en el estado coloreado, ¿no? o oscuro, ¿no? Como se forma eso que se llama pues una banda de coloración de mi material. Bien, entonces lo que nos dice esta gráfica es que, bueno, con estas cantidades relativamente pequeñas de titanio, la coloración que obtengo más o menos es equivalente a la del tungsteno. Lo cual está muy bien, porque si yo empezara a agregar, uno podría preguntarse, claro, si la clave es el titanio, pues hay que meter más titanio. Además, el óxido de titanio es igualmente un material electroquímico catódico. Sí, pero el óxido de titanio, su modulación óptica es mucho más pobre comparada con el dióxido de tungsteno. Entonces llegará un momento que si yo agrego mucho titanio, ya no voy a colorear igualmente mi película. Bueno, entonces eso fue, les digo, un primer acercamiento que yo tuve en mi estancia de beca mixta. Después regreso a hacer un postdoc allá igualmente en la Universidad de Uppsala y me concentré por un lado en dopar ahora con molibdeno la película de trióxido de tungsteno y les digo que se tiene una coloración un poquito gris, un poquito neutra. Y después en la etapa de, bueno, si ahora pongo molibdeno y aparte de titanio, pues tal vez tenga ambas cosas, una coloración neutra y aparte una durabilidad electroquímica. Y sí, más o menos obtuve unos buenos resultados al respecto, pero bueno, no voy a hablar más allá de eso. Rita Owen hacía el doctorado igualmente en ese mismo grupo con el profesor Brancos y el profesor Mikkelsen. Y él en principio se estaba especializando tanto en óxido de níquel como con óxido de iridio. De hecho, él combinó ambos óxidos
para obtener, bueno, dopar un poquito el óxido de níquel con un poquito de iridio para obtener una gran durabilidad del óxido de níquel dopado con iridio comparado con óxido de níquel puro. Y de hecho él y yo estábamos en pláticas de, bueno, tú ya hiciste una película de óxido de níquel durable, yo ya hice lo propio, dopando con titanio, con el dióxido de tungsteno. Vamos a ver si podemos hacer juntos ya un dispositivo tipo ventana inteligente, ¿verdad? Como este que está acá. Entre los dos, claro, a escala, ¿no? De más o menos de 5 por 5 centímetros, no una ventana completa real. Y al principio estábamos en eso, sin embargo, él sorprendió a todo el grupo ahí con este trabajo que encontró él. Ya les decía que cuando uno cicla demasiado la película, llega a tener una coloración inclusive amarilla, pues las desechamos. Él, en este trabajo que, bueno, miren, está publicado en Nature Materials, por un tiempo, no sé si inclusive todavía ahora Nature Materials tiene un factor de impacto mayor que Nature a secas. Y él, lo que hizo básicamente es forzar una corriente constante en la dirección con la cual, si sospechábamos que había litio atrapado, pues con tal de pues, sacarlo, lo dejó por bien 20 horas esa corriente constante. Y bueno, al ciclar ya habíamos dicho que se pierde capacidad de electroquímica, entonces aquí ópticamente también el material deja de esa modulación óptica es cada vez más pequeña, pero después con este tratamiento de corriente constante que se podría llamar tratamiento galvanostático, se recupera la película. Después volvemos a ciclar y otra vez obtenemos más o menos un comportamiento igual a como, tal como se había depositado en la película, es decir, se está rejuveneciendo con este tratamiento la película. Aquí lo que tenemos es transmisión óptica, porque es transmisión óptica, pero solamente de a 550 nanómetros, centrado en esa longitud de onda. Aquí es en este rango, y vemos cómo, pues aquí es como se deposita, es lo negro, pero no se alcanza a ver bien porque está encimado con el primer estado blanqueado, es decir, primero coloreamos, llega hasta acá, este es el estado coloreado, blanqueamos, pero entonces regresamos más o menos esto, pero después de los 400 ciclos que él hizo, bueno, pues entonces ya no se colorea igual, es lo que estamos viendo aquí. Pero después de este tratamiento galvanostático, regresamos a la transparencia original de nuestra película. Y bueno, a la hora de querer otra vez ciclarla, pues entonces igualmente recuperamos la transmisión óptica en el estado coloreado, pues prácticamente idéntica a que se obtenía como se deposita la película en el primer ciclo. Después, esto lo hizo para películas que fueron cicladas en el intervalo 2 a 4, ¿sí? Por 400 ciclos. Pero después también lo hizo en el intervalo de 1,5 a 4, es decir, inclusive extendió aún más la ventana de lo que yo le hice en aquel trabajo. Y claro, la película se degrada aún más rápido. Pero igualmente después del tratamiento galvanostático, recupera la transparencia original de la película y al ciclarse otra vez, empieza otra vez más o menos a comportarse bien electrónicamente, pero claro, vuelve en algún momento otra vez a degradarse. Y bueno, si no aplica corriente, pues la película pues no se va a recuperar por sí sola y se mantiene, pues les decía, amarillenta y ya electrónicamente pues muerta. Entonces, en este intervalo también las rejuveneció y obtuvo también resultados similares, no tan buenos como para el caso de cuando se cicla en este intervalo de 2 a 4, porque ya se hace bastante más daño a la película cuando se extiende tanto esta ventana de potencial. Pero sin embargo, sí que podemos, como sea, más o menos rejuvenecer la película. Y eso es grandioso, porque quiere decir que, bueno, una vez que termine aparentemente nuestra vida útil de la ventana inteligente,
pues basta con hacer un tratamiento, en este caso galvanostático, forzar a los iones de litio a salir y recuperamos nuestra ventana y no tenemos que cambiar nuestra ventana, lo cual está bien. Pero entonces, claro, entonces de repente abandonamos nuestras ideas de hacer nuestro dispositivo tipo ventana inteligente y pues yo me sumé a eso de eso tan interesante de la rejuvenecimiento. Entonces, en este trabajo posterior, lo que demostramos, estas ya no se las voy a mostrar con detalle, pero lo que demostramos es que en efecto, primero, el hecho de que una película termine degradándose es por litio. Esto es con una técnica que se llama ERDA, es una técnica de haces de iones, básicamente en un acelerador de tándem. Aceleramos eh, átomos iones de yodo y los aventamos contra nuestra película, lo cual va de alguna manera a ir erosionando nuestro material y sacando todo lo que tenga nuestra película. Entonces, lo que vamos encontrando conforme vamos erosionando una película es lo que esperábamos que teníamos que tener, por supuesto, aquí está el tungsteno, ¿verdad? Lo que es dióxido de tungsteno, pues hay tungsteno, por supuesto, hay oxígeno, que es esto. Pero esta que se trató de la película que ya fue ciclada por varios ciclos y que murió, es decir, estamos acá en este azulito, al ciclar la de 1,5 a 4 ya murió, pues esto es litio, este roquito es litio que encontramos. Aquí ya tenemos nuestro material transparente conductor, que en este caso usamos hito, y aquí ya el vidrio, ¿no? Por eso aquí tenemos, pues vamos a encontrar ahí pues, lo que es común en el vidrio, que pues eso es, a fin de cuentas es óxido de silicio y sodio y otras cosas, ¿no? Bueno, ¿qué pasa ahora? Estas son las grafitas que uno obtiene, estos le llaman bananitas, ¿no? En esta técnica de ERDA, para precisamente hacer estas estimaciones de nuestra fracción atómica de cada uno de los elementos que se encuentran en la película. Ahora, esto es igualmente ERDA. Aquí en azul, fíjense que lo que se hizo fue sumergir una película en electrolito, que sabemos que tiene litio, y que de manera natural, por difusión, va a entrar litio a la película. Y sí entra un poquito de litio, ¿no? Sobre todo justo al principio, en la parte superficial, ¿no? La que está en contacto con el electrolito va a entrar un poquito de litio. Esta es el litio de una película degradada, ¿no? Y lo verde es después del tratamiento galvanostático. Es decir, nos deshicimos de litio. Y por eso es que recuperamos el electrocromismo de nuestra película de dióxido de tungsteno. Bien, después lo que siguió es, bueno, de manera, era tal vez inclusive desde el principio mejor idea no forzar una corriente constante, sino más bien dejar un potencial constante. Y eso es lo que se hizo en este otro trabajo, donde igualmente se intentaron rejuvenecer películas degradadas y se usaron diferentes voltajes contra nuestra referencia de litio. Fíjense que cuando usamos un voltaje de 4.5 volts contra el litio, después de que se degradó la película, realmente no la alcanzamos a rejuvenecer. Tampoco cuando usamos 5 volts. Sin embargo, 5.25 sí que ya conseguimos deshacernos del líquido y regresar a la transparencia original de la película. Sin embargo, esta dinámica de cómo se da esta es la parte óptica, la transmisión óptica, pues es curioso, realmente es algo que no entendemos por qué se da. Aquí también pueden observar 5.5 volts y 5.75, incluso hay una caída aquí muy extraña. Realmente no sabemos por qué se da. Y esta es cómo evoluciona con esos potenciales constantes, evoluciona la densidad de corriente en la película. Cuando no se rejuveneció la película, que se fueron estos dos primeros voltajes, bueno, esto es lo que sucede. Sin embargo, para cuando sí rejuvenecemos la película, que son estos 3 voltajes, bueno, tenemos estas gráficas. Ahora, lo curioso es
que si estimamos el contenido de carga que tenemos de los iones de litio con esto, y después hacemos la gráfica bueno, el cálculo más bien, aquí al final de cuentas es corriente contra tiempo, el área bajo la curva de eso va a ser la carga eléctrica. Bueno, claro, tenemos que, si se fijan, aquí tenemos una corriente residual, que en general se puede considerar como procesos, de alguna manera, parásitos en el electrolito. Pero si descartamos, tomamos eso como nuestra línea de base y calculamos a partir de ahí esa integral que les menciono, la carga que encontramos coincide bastante bien con la que se espera para el cálculo del litio total que tenemos atrapado en nuestra película. Lo cual, bueno, pues es muy interesante. Ahora, fíjense que aquí nos quedamos en 5.75 volts. Y lo menciono porque esto de acá es el siguiente trabajo que les voy a comentar. ¿Qué es lo que hice aquí? Tomé la película electrocrónica de precio tungsteno y antes de ciclarla, ya apliqué un tratamiento potenciostático. Y bueno, pues no debía esperarse nada, no había litio ahí, ¿no? Sin embargo, esto es lo que obtuve. Esta es la densidad de corriente, cómo evoluciona con el tiempo. Todo esto, igualmente, a la hora de quitar esta línea de base y hacer la integral, pues es un montón de carga. ¿Qué es eso? Pues en ese momento que se publicó ese trabajo no tenía absolutamente ni idea de dónde venía eso, porque no había litio en la película. Esto es cómo evoluciona la transmisión óptica de mi película, pues básicamente se mantiene transparente, ¿no? No le pasa nada. Pero después de este tratamiento potenciostático, antes de ciclar, ¿qué le pasa a la película? Bueno, esto aquí a la izquierda ya lo conocen, es la película tal como se deposita. Después de cierto número de ciclos, se va a morir, ¿no? Electrónicamente, aquí la óptica, como ya no vamos a poder hacer gran modulación al final. Pero esto a la derecha es qué pasa cuando yo hago ese pretratamiento potenciostático a 6 volts, eso es, por eso les decía que nos habíamos quedado en el trabajo anterior a 5.75, y esto lo hice a 6 volts contra la referencia de lámina de litio. Y dos cosas, bueno, pues de hecho varias cosas. La forma de mis voltamogramas, si se fijan, cambió. Pero además, pues se mantienen, independientemente de los ciclos. Si fíjense que yo estoy ciclando entre 1.5 y 4, acuérdense que eso ya es una ventana muy, muy agresiva. Fíjense acá aquí como muere en 40 ciclos, ya está muerta mi película. Pero aquí, después de 40 ciclos, sigue igual. Pero esta es la óptica. La modulación óptica no se pierde para nada, casi. Bueno, muy poquito al final. Pero esto cuando lo vi realmente, me dio mucha emoción. Realmente es un resultado muy, muy interesante. Ya después, pues con otros colaboradores, igualmente ahí de la Universidad de Uppsala, pues intentamos tener una idea de qué es lo que estaba pasando en la película. Bueno, esto ya no se les voy a pasar rápido todo esto. Ya nada más mencionar que la eficiencia de coloración en una película electrocrónica es un parámetro importante porque nos dice qué tanta modulación óptica yo puedo obtener de mi película dependiendo de cuánta carga yo inserto. Entre menos carga yo inserte, quiere decir que tengo, la energía que debo de aplicar es menor, la energía que yo gasto para hacer funcionar el inventario inteligente es menor. Entonces, entre mayor sea la eficiencia de coloración, pues mejor. Esto es lo que pasa con una película tal como se deposita después de ciclarla, ¿no? Va perdiendo su eficiencia de coloración. Y esto es la eficiencia de coloración de mi película después de haberse pretratado potenciostáticamente a 6 volts. No solamente se mantiene, sino que inclusive parece al final subir un poco. Bueno, entonces con la idea de ver qué es lo que está pasando, tratar de entender qué es lo que pasaba,
Esto es un perfil de profundidad de XPS para determinar igualmente en la profundidad pues mi contenido elemental. Entonces, claro, pues yo tengo tungsteno y oxígeno, ¿verdad? Tan pronto aquí ya empieza la capa del litio, ¿no? Porque este es tal como se deposita. Entonces, claro, ya no debo tener tungsteno, pero sí que tengo esto, lo que es indio, es el indio que les comentaba, y estaño, ¿no? Tengo un poquito de estaño. Y luego, bueno, esto ya es el vidrio, y entonces ya sabemos que ahí ya habrá realmente oxígeno y silicio y bla, bla, bla. Esto es después del pretratamiento. Entonces, lo curioso es que tanto el piquito, que corresponde al indio como el estaño, de alguna manera pues se vieron disminuidos. Y tal vez lo que indique es que parte del indio y parte del estaño se introduzcan a la película de dióxido de tungsteno. ¿Será eso lo que mejore la durabilidad de la electroquímica de la película? Bueno, pues tal vez no lo sabemos. Esto es RBS, es otra técnica de haces de iones, solamente que aquí en mis partículas proyectil pues son núcleos de helio, y lo que recolecto son igualmente núcleos de helio que rebotan en mi película. Es Rutherford backscattering, dispersión, retrodispersión de Rutherford, aunque en algunos, aunque se llama así en algunos procesos de estas condiciones, pues ya se tienen que tomar en cuenta algunas interacciones nucleares. Entonces ya no es tan de Rutherford, ¿no? Pero bueno, lo que les quiero mostrar aquí también es, aquí como el indio y el estaño están muy cerquita en la tabla periódica, esta técnica no alcanza a distinguir entre uno y otro elemento. Entonces este pico se los hacemos a cualquiera de los dos elementos, o a la suma de ambos, si ustedes gustan. Pero igualmente vemos cómo disminuye después del tratamiento ese piquito. Entonces, igual, de alguna manera puede ser que parte de eso haya entrado a la película. Esto es un corte transversal, microscopía electrónica de barrido, transversal de mi película. Aquí es tal como se deposita. Aquí está el vidrio, aquí está mi capa de hito, aquí está mi película de tungsteno, y aquí es después del pretratamiento. Entonces, incrementó ligeramente el espesor de la película, y también parece haberle pasado algo, ¿no? Porque se ve diferente esto a esto. Sin embargo, cuando, ya no los muestro, pero cuando tomamos microscopía SEM, pero ahora de la película, no con transversal, sino de la película, pues ahí sí se ven idénticas una y otra. Pero parece haberle pasado algo a la película. Entonces, en realidad, todo esto es muy interesante por sí solo, porque, repito, ahora si ya decíamos que con los rejuvenecimientos podíamos recuperar mi ventana electrocrónica, o al menos la parte de la película electrocrónica principal. Bueno, pues ahora con estos pretratamientos, yo desde el principio le otorgo a la película una durabilidad increíble, ¿no? Que no había sido, pues, por eso el título acá de este artículo dice sin precedentes, ¿no? Entonces, bueno, pues eso les digo muy interesante. Yo ya no les hablo de eso, pero les puedo comentar que también se pueden rejuvenecer otros materiales electrocrónicos, como es el dióxido de molibdeno, el óxido de titanio, y de los anódicos, pues el óxido de níquel ya también se demostró que se puede rejuvenecer. Entonces, la siguiente etapa, por supuesto, es intentar rejuvenecer ya un dispositivo tipo ventana inteligente. Y la otra es, bueno, si sabemos que el dióxido de tungsteno al menos adquiere esta gran durabilidad después de un pretratamiento, pues quién sabe pues, qué le vaya a pasar a una película de óxido de níquel con el tratamiento, que yo sepa no se ha hecho. No creo que vaya a incrementar su durabilidad como pasó con el tungsteno, pero al menos esperemos que resista ese pretratamiento, porque si lo hace, hay bastantes posibilidades de que entonces ya en una ventana inteligente se pueda pretratar la ventana, y al menos el dióxido de tungsteno adquiera una gran durabilidad
Y eso pues es muy promisorio para que se pueda dar ventanas inteligentes, pues cuya vida útil sea bastante, bastante y se pueda extender esta tecnología pues para lo que se propone, que es el ahorro de energía. Solamente déjenme terminar con esta, que es la autonomía de Scopus, es el número de artículos que año con año se publican que tengan que ver con materiales electrónicos y electromismo. Entonces, bueno, claramente se ve un incremento, bueno, aquí como un boom pequeño, después, pero como sea, se ve claramente una tendencia a, este es 2021, entonces todavía no acaba, esperamos que al final del 2021 pues igualmente ande por acá. Entonces el interés de este tipo de materiales crece año con año. Y igualmente, pues, las citas para este tipo de trabajos, etc. Entonces, bueno, pues agradezco mucho su atención y no sé si quede alguna pregunta que me quieran hacer. Muchas gracias, Miguel. Vamos a pasar directamente a la sesión de preguntas. Por favor, pueden alzar su mano o pueden, no veo ninguna mano alzada, pueden abrir directamente su micrófono si no encuentran la mano. Sí, mientras se animan, Miguel, yo tengo algunas preguntas. Sí, Son muy generales. Y aprovechando esta última slide que pasaste, esta última diapositiva de la parte histórica, digo, yo estaba preparando esta pregunta, precisamente históricamente, cómo, dónde se han utilizado estos materiales cromoeléctricos y supongo que hay varios grupos, ¿no? ¿Cuáles han sido sus intereses, las aplicaciones que ellos están buscando, Miguel? Digo, este es, digamos, lo que han hecho en Uppsala, lo que has hecho tú acá. ¿Qué otros grupos hay? ¿Qué hacen? sí, durante mi postdoc en Uppsala tuve la oportunidad de ir a una conferencia que se hace cada 2 años de materiales cromogénicos en general. Esta vez fue en Holanda. Y yo me sorprendí de un montón de aplicaciones que yo no tenía ni idea que pudieran existir para estos materiales. Por ejemplo, ya esto no es para electrocrónicos, pero es, a final de cuentas, muchos de estos materiales electrocrónicos, pero creo que también exhiben fotocromismo, termocromismo. Eso es interesante. Y entonces, por ejemplo, una aplicación que me pareció interesante, pero es explotando el fotocromismo del dióxido de molibdeno, es que se ponía un indicador en sí, en las cajas de legumbres, de frutas, y bueno, se podía de alguna manera ese indicador eh, pues graduar de manera que calibrar para indicar al usuario de que tal vez esa legumbre, esa fruta, igual y ya no estaba en buen estado. Tomando en cuenta que, bueno, les digo, se puede calibrar de manera que coincida su coloración, cambie de color, más o menos al mismo tiempo que esa fruta o legumbre ya pasa de su vida útil, que ya no está en buen estado. Otra aplicación interesantísima eh, es con materiales electrocrómicos, es que se hizo un transistor con material electrocrómico. Eso también me pareció muy interesante. Y hubo intentos también, a lo mejor de momento no muy exitosos, en los cuales se pudiera combinar electrocromismo y generación fotovoltaica en el mismo dispositivo. Entonces, eso les digo, no, de momento no es muy bueno, pero si siguen avanzando en esta lección, es genial, porque en la misma ventana, pues tienes la ventana inteligente y aparte tienes tu celda solar, y eso es bastante interesante. En la Universidad de Uppsala salió muchos graduados de la profesión Grampus, eh, y también inversionistas decidieron crear una compañía que se llama Chromogenics. Y ellos por mucho tiempo hicieron, no ventanas, pero hicieron visores para motociclistas, ¿no? Entonces el motociclista pues, podía, igual con un pequeño control,
modificar qué tan clara o oscura era sí, su visor para su casco de motociclista. Entonces, son el tipo de aplicaciones que se han hecho y se han propuesto. Y Gracias. ventanas inteligentes, de hecho, ya existen, pero de momento, yo sé que para aviones, la Boeing hizo en alguno de sus modelos, implementó estas ventanas. Sin embargo, ellos usaron materiales electrotrónicos orgánicos para ello. Gracias, Miguel. Sergio, ¿quieres preguntar, por favor? Sí, muchas gracias, Iván. Y bueno, primeramente, muchas felicidades, Miguel, una plática muy interesante. Mi pregunta va en el siguiente sentido. Si por un lado del artículo de Rui Tao, el de Nature, se demuestra que aparentemente el daño de las películas con el ciclaje es por el atrapamiento de los iones. Eh, y por último, lo que tú estás haciendo recientemente tiene que ver con la aplicación de tratamientos potenciostáticos antes inclusive del ciclaje. Eso básicamente lo que implica es que hay iones ya de indio o de estaño que pudieran estar en la misma película electrocrómica, aún siquiera sin haber sido tratados electrocrómicamente. ¿Ustedes cómo han llegado a esta conclusión o a esta interpretación? Sí, de hecho, se me olvidó mencionar, pero justo el hecho de que haya aumentado un poquito el espesor de la película comparada como se deposita después del pretratamiento, esto también de alguna manera lo especulamos en su momento que pudiera deberse a carbonatos que se forman en la superficie de la película. Y esos carbonatos provienen del electrolito, que es eso, propileno de carbonato. Entonces, aunque sí, puede que parte del indio o del estaño o de ambos pasen a la película después del pretratamiento, no es 100% seguro que esa sea la razón por la cual eh, mejore la durabilidad electroclínica de la película. Y tal vez la verdadera razón tenga que ver con la interacción entre el electrolito y la película. Es decir, esos carbonatos que se forman en la superficie. Solamente que, pues después, al menos yo tuve que regresarme del postdoc ayer en Uppsala y ya no realicé ningún estudio al respecto. Entonces, lo que se me ocurre, porque no, en efecto, en principio no esperamos que haya demasiado indio ni estaño en la película tal como se deposita, ¿no? Pero sí que se puede, si es que realmente es la migración de indio o estaño a la película de Tretinoin la causante de esta durabilidad, que tal vez se puedan hacer un depósito de películas de Tretinoin dopadas por un lado por estaño, dopadas por un lado por indio, y checar si en efecto esas películas tienen una gran durabilidad. Porque si no notamos eso, pues claramente no va por ahí. Y tal vez más bien sea la situación de la interacción del electrolito y la película la que cause esa gran durabilidad electroquímica. Entonces, sí, de momento pues no tengo una respuesta clara para lo que me preguntas. Y eso es, desafortunadamente, digo que me tuve que regresar del postdoc. Se acabó la beca a final de cuentas de CONACYT. Y ya no hubo quien tampoco continuara mucho en esta dirección allá en el grupo de Grandes en Uppsala. Entonces, de momento son resultados que han quedado, pues que hay muchas cosas por hacer, en realidad, y eso también es lo interesante. Una segunda pregunta sería, ¿cuáles son los pros y contras de realizar estos tratamientos al inicio o posterior a cuando ya están las películas dañadas, sean potenciostáticos o galvanostáticos? ¿Qué es mejor?
Yo diría que claramente, o sea, porque si rejuvenecemos la película, ¿qué pasa cuando rejuvenecemos la película? Vamos a poner en lista. Rejuvenecer la película, ok, la recuperamos, la volvemos a ciclar, pero bueno, en algún momento se va a volver a degradar. Lo que estamos viendo con estos tratamientos es que ya no se, casi que no se degrada la película. Inclusive en una ventana, pues que esperaríamos que se degradara pronto, en poquitos siglos. Y no, aquí no está pasando eso. Entonces, yo favorecería mucho estos tratamientos respecto al rejuvenecimiento. Sin embargo, no quiere decir que, claro, aquí al final se nota ciertamente una pequeña disminución de esa modulación óptica. Y también aunque son casi encimándose, estos volteagramogramas, sí que también se nota que también se enfocan al final de los 40 ciclos. Entonces sí, tarde o temprano va a morir esa película. Y entonces entrará la otra parte. Ok, originalmente la película fue muy durable y ya tengo mi ventana, pero va a morir tarde o temprano y ahí entraría ya, pero la puedo recuperar con el reconocimiento. Entonces, realmente no son situaciones que se contrapongan, sino que se complementan de alguna manera. Ok, muchas gracias y felicidades nuevamente. Gracias. Gracias, Sergio. ¿Alguien más tiene preguntas? Mientras alguien más se anima, permíteme hacer otra pregunta, Miguel. Sí. Igual, muy general, a lo largo de la presentación hablaste de técnicas de tratamiento para caracterizar. Y al final de la primera pregunta que te hizo Sergio, tú dijiste que pues hay cosas que todavía se pueden hacer y me preguntabas si nos está haciendo falta por acá en México equipo, tal vez allá donde estás tú en ESIME o acá en Simvestab. ¿Qué equipo nos hace falta para hacer todo este trabajo acá? Bueno, estas técnicas de haces de iones que les platicaba, pues en la Universidad de Uppsala tiene su acelerador, pero en México, pues creo que solamente el Instituto de Física tiene algo equivalente. Y bueno, pues será cuestión de buscar colaboraciones con ellos para hacerlo. Sin embargo, bueno, claro, hay otras técnicas en las cuales podemos determinar el contenido elemental de las películas. Por ejemplo, ya en el departamento de física de está el microscopio electrónico cuenta con EDS. Y con eso se puede de alguna manera también trabajar. No, el error va a ser un poquito mayor y habrá ciertos elementos que no podamos para nada con EDS encontrar. Por ejemplo, el hidrógeno, pues no lo encontraremos con EDS. Pero bueno, como sea, es algo que se puede usar. Y bueno, a lo mejor no en el departamento de física, pero sí que en el semestre en eléctrica, pues está el SIMS, ¿no? Que también es una técnica de haces de iones, que también se puede usar para determinación es lo más, digamos, de esto todo que les platiqué, es lo más poco común, estas técnicas de haces de iones. Lo demás, las técnicas de depósito, pues se encuentran en el departamento de física, porque no les mencioné, pero todas esas películas allá en Uppsala las deposité con la técnica de evasión catódica reactiva, lo cual hay en el departamento de física. Los rayos X que les mencioné por ahí, pues hay en el departamento de física. Y pues, todas estas técnicas electroquímicas que se realizan pues, con un potenciostato, existe también. Y pues también para hacer el análisis óptico, bueno, pues hay fotometría, todo eso existe en el departamento de física de Simestab. Y en ese sentido yo más bien buscaría, inclusive desde CIME actualmente me encuentro, colaborar ahí, porque CIME, para serte sincero, conozco muy poco de qué material de laboratorio tengan, puesto que yo entré a CIME justo en la pandemia y yo no he visitado los laboratorios ni siquiera de enseñanza, ¿no? Entonces, no sé. A lo mejor sí tienen algo, pero no lo sé. Tendría que investigar. Pero lo que yo ya visualizo es, bueno, estando en el cine, una vez que se pueda trabajar, ¿no? Esta
pandemia vaya cediendo, pues la colaboración allí en el departamento de física y en particular con Sergio. Muy bien. Moisés, ¿quieres preguntar, por favor? Sí, hola, buen día. Yo tengo una duda respecto a cuántas veces se hizo el proceso de rejuvenecimiento para poder declarar que se mejora la eficiencia de las películas. Porque, bueno, yo me esperaría que una vez observado una vez que mejora su eficiencia, es decir, aplicamos menos corriente para tener el mismo resultado. O sea, relacionado a la eficiencia, ¿no? Si bien tengo la idea. Sí, Si solamente se hizo una vez o se hicieron varias veces. sí. De hecho, ah, lo más que yo he hecho es ciclaje, rejuvenecimiento, 3 veces ese ciclo de degradación, rejuvenecimiento, lo he hecho 3 veces. Ten en cuenta que, bueno, pues los tratamientos se hacen por horas, entonces lo que yo realmente hacía es ciclar en la tarde, dejaba el rejuvenecimiento toda la noche, ¿no? Y al día siguiente igualmente volvía a ciclar. Entonces, son experimentos algo largos, pero al menos hasta donde yo hice, que fueron esos procesos de gradación rejuvenecimiento por 3 veces, solía ser exitoso. Pero claro, cada vez, eso es cierto, si a eso te refieres, cada vez más el proceso de rejuvenecimiento, sobre todo si no, la película las ciclas en este rango, en esta ventana de potencial bastante amplio, que pues la película va a ser estresada, cada vez va a ser menos exitoso el proceso de rejuvenecimiento. Eso es cierto. Sin embargo, si ciclamos la película dentro de un intervalo pues, más eh, pequeño y que de todas maneras la modulación óptica pues es bastante buena en ese intervalo. Bueno, ahí los rejuvenecimientos suelen ser bastante exitosos, otra vez hechos nada más o menos por 3 ocasiones, ¿no? Pero bueno, en principio sí, claro que sería conveniente hacerlo por checarlo más veces. Sin embargo, pues hasta ahorita yo solamente lo he hecho así. A lo mejor dentro del mismo grupo de blancos alguien lo había intentado hacer más veces. Eh, pero en general hay cierta confianza de que si ya observaste que funcionó 3 veces, bueno, pues seguirá funcionando más o menos bien el rejuvenecimiento por varias veces más. ¿Qué tantas? Sería interesante ciertamente determinarlo, pero vuelvo a repetir que llegan a ser experimentos pues, que toman varios días hacerlos. Claro, entiendo. Muchas gracias. Sí, de nuevo. Gracias, Moisés. Salvador, ¿quisieras preguntar? Sí, muchas gracias, Iván. Gracias, Miguel, por tu charla muy interesante. Gracias. Parece que sí hay una aplicación como centelladores. Entonces, bueno, incluso podrías colaborar con Miguel, con Iván, Fíjate que en la parte de desarrollo de centelladores. sí, Acabo de encontrar un artículo con Zinc ajá, de este W3. Bueno, aquí lo ponen W4. sí. Cambiar Redox, supongo que no es tan complicado. Ok, bueno, no tienen idea, muchas gracias. La verdad es que te digo que esa vez que fui al congreso me sorprendí del montón de aplicaciones que yo pues para nada había pensado. Y bueno, ya que mencionas esto, pues sí, muy interesante y sí que me gustaría, digo, eh, Sí. sería muy interesante. Muchas gracias. Oye, una pregunta que creo incluso que te la hice desde tu examen. ¿La cristalinidad influye? Sí, sí, la, Pregunto porque nosotros estamos en el negocio cristalino, ¿no? sí, sí lo sé. Y sí, creo que sí lo mencioné, pero bueno, lo voy a decir. Las películas de trióxido de tungsteno cristalinas no suelen presentar eh, electrocromismo. Sí, sí lo hacen, pero es mucho más tímido, ¿no? Que lo que lo hace la
película de tróxido de tungsteno amorfa. Y eso es porque los defectos juegan un papel muy importante. Ya no les quise hablar porque yo sabía que me iba a tardar mucho en esto. De hecho, inclusive Iván me mandó un mensajito de que a lo mejor vendría a apurarme y sabía que no me iba a dar tiempo. Pero si revisamos los modelos, todos tienen que ver con eso, aprovechar el hecho de que para películas amorfas se da mucho mejor este fenómeno electrocómico e intentar ver, bueno, por qué, a qué se debe. Modelos, de hecho los puse hasta el final, por si precisamente alguien me hacía la pregunta de que voy a eso, de rapidísimo. Uno de los primeros modelos con los que se quiso explicar es centros de color F, como en haluros alcalinos, en los cuales tenemos una vacancia aniónica, que en este caso serían oxígenos, porque nuestras películas no solamente son amorfas, sino subestequiométricas, es decir, hay vacancias de oxígeno. Y entonces, justo la primera propuesta que se hizo es que electrones atrapados en esas vacancias de oxígeno, eso pareciera, en una primera aproximación, pues un átomo hidrogenoide, ¿no? Y entonces la banda de coloración que vemos que se transiciones ópticas de este electroncito atrapado en este centro. Y hay otras propuestas, transferencia de carga de turbulencia, etcétera, y polarones pequeños, pero todos de alguna manera tienen que ver con esa situación de que tenemos una, bueno, que el material amorfo es el que presenta mayores características electroquímicas. Ya cuando sí inducimos cristalinidad, pues perdemos de alguna manera ese electrocromismo en nuestra película. Entiendo, muchas gracias. Sí, de nada. Muy bien. Si alguien tiene una última pregunta. Si no, creo que es buen momento para terminar. Tenemos 5 minutos para tomarnos un cafecito y para el coloquio general, pero quiero agradecer. Miguel, ¿quieres decir algo? No, Perdón, simplemente... perdón, no, Miguel, es que se me abrió el micrófono de Francisco López. Ok. Francisco, ¿querías decir algo? Quisiera entrar al coloquio de la institución, pero no tengo el correo, no lo chequé y no. Para entrar a la te lo mando se los mando por el chat. Ok. Bueno, entonces, Miguel, te agradezco mucho por haber aceptado esta invitación. Digo, fue bastante pronta la invitación y gracias por aceptarla. Fue muy interesante la charla. A los estudiantes del departamento, muchas gracias por asistir y vamos a estar pasando lista en cualquier momento durante los coloquios, así que por favor tienen que estar al pendiente. Ya les mandaron un mensaje de la jefatura, así que esto es un requisito, es una obligación asistir a estos coloquios. Miguel, de nuevo muchas gracias y de nuevo muchas gracias a todos. Fue un placer y que estén muy bien. Pasen una muy bonita tarde. Espero que nos podamos ver pronto, Miguel. Muchas gracias. Sí, gracias. Aplausos, por favor. Pueden abrir sus micrófonos. Muchas gracias. Les mando el anuncio. Saludos, Miguel. Les mando el anuncio la próxima semana. Hoy o más a rato para la próxima semana.